una breve porción de las Escrituras, la cual no creo que estemos mucho tiempo, pero a mí me ha hecho mucho bien en mi corazón. Yo no sé ustedes, pero a mí las Escrituras me van rescatando. Amén. ¿Sí? Y las Escrituras me van rescatando. Cada 2 por 3 estoy como a punto de morir, pero la Escritura siempre me rescata. Siempre me rescata. Tengo un texto que rescata para ustedes en esta tarde. Juan 6. Vamos a leer el versículo 67 solamente. Juan 6, 67. Evangelio de Juan. Amén, amén. Evangelio de Juan. El cuarto Evangelio. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Amén. Amén. A su palabra. Amén. Otra vez. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Amén a su palabra. Nos encontramos en esta ocasión con una expresión poderosísima, fortísima, una expresión de esas que te dejan sin aliento en boca de nuestro Señor Jesús, dentro y envuelta, arropada en un contexto de un relato muy famoso, un relato muy conocido por todos, un relato en el cual todos conocemos de él, envuelto al día siguiente justamente y en el contexto directo de la multiplicación de los alimentos. Este relato de los alimentos podemos encontrarlo en varias ocasiones, en varios lugares diferentes dentro de los 4 evangelios. Mateo capítulo 14 vemos esa multiplicación, Marcos capítulo 6 también lo vemos, en Lucas capítulo 9 también la vuelve a repetir, y ahora en este contexto en Juan 6, a lo largo de Juan 6, donde nos ubicamos en nuestro texto de referencia del día de hoy, también encontramos esta multiplicación. Pero debemos aclarar que mientras que Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9, Juan 6 está hablando de una multiplicación de los panes y los peces, en otra ocasión encontramos otra multiplicación similar en Mateo capítulo 15. Y solo con analizar un poco los detalles de un y otro acontecimiento nos daremos cuenta que son 2 relatos diferentes. En 2 ocasiones diferentes el Señor se encuentra con esta situación y la soluciona multiplicando los alimentos los cuales se encuentran. Pero para información de la congregación, para resaltar algunas diferencias, por ejemplo, en la que se encuentra en nuestro relato, podemos encontrar que habían 5 panes y 2 peces, y en el otro habían 7 panes y no especifica los peces, algunos pececillos, dice la Escritura. Amén. En el texto que nos corresponde nos ubicamos con 5.000 personas, y en el otro, de Mateo capítulo 15, nos encontramos con 4.000. En uno sobran 12 cestas y en el otro sobran 7 canastas. La gente que estuvo con Jesús en el primer relato estuvo con Jesús un día y el Señor manda a que los alimenten, pero en cambio en el otro relato están 3 días con Jesús. Pero la evidencia más grande la encontramos para averiguar de que son 2 relatos completamente diferentes, porque en el mismo Evangelio, tanto en Mateo como en Marcos lo vemos. Lo encontramos en Mateo capítulo 16, versos 9 y 10, porque hace alusión a estas 2 multiplicaciones de los alimentos. Dice: ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. En el mismo relato observa los 2 acontecimientos por
por tanto son dos acontecimientos completamente diferentes. El que nosotros nos ubica es el primero que encontramos tanto en el Evangelio de Mateo como Marcos, y en este Juan 6, el de los 5.000, que hay un muchacho con 5 panes y 2 pececillos y estos son multiplicados. Pero solo en el contexto del Evangelio de Juan al día siguiente encontramos esta expresión tan confrontadora y tan impresionante, que Jesús le dice a sus discípulos: ¿acaso también queréis iros vosotros también? ¿Acaso también queréis iros vosotros? Amén. En el compendio de estos relatos encontramos una serie, mis hermanos, de acontecimientos, una serie de reacciones, una serie de discursos, una serie de argumentos muy reveladores y muy prácticos para nuestra vida. Pareciera ser que Jesús multiplicó los alimentos para al final desembocar en esta expresión confrontadora. Parece que la multiplicación de los alimentos era la excusa para que, sabiendo Jesús que lo sabía y conocía todo lo que iba a pasar, sabiendo todo esto, para llegar al final a esta confrontación a los 12. Podemos ver en primera instancia cómo la multitud era grande y le seguía donde quiera que vaya. No siempre Jesús hacía que lo siguieran o se acercaba. Él iba con sus discípulos y le enseñaban, pero la gente se acercaba a él a escucharle a predicar, se acercaba a él a pedirle ayuda, a que los demonios de las personas fueran expulsados, a que los enfermos fueran sanados, etcétera, etcétera. Y en este relato vemos como hay una gran multitud que lo está escuchando, se hace de noche y Jesús se compadece de ellos, dice que los ama. Los sana, no solo los sana, les predica, no solo les predica, sino que dice, tienen que comer. Los discípulos dicen, pero ¿cómo les vamos a dar de comer si son 5.000 hombres sin contar mujeres ni niños? Otro ofrece, mira, que hay un chaval que tiene un puñado de comida, traédmela. Y entonces, levantando los alimentos, da gracias por ellos y empiezan a repartir, y dice que el pan que estaba en Cristo se lo daba a los discípulos, y los discípulos a la vez a toda la gran multitud. Se saciaron a tal grado que sobró comida, 12 cestas llenas. Pero a continuación se marcha, cruzan el mar, Jesús va en esa misma noche. Y al día siguiente aquellas personas que disfrutaron del milagro lo van a buscar, preguntan por Jesús y ahí Jesús no estaba. Dice, pero ¿dónde está este? No hemos visto que se metiera en la barca con los discípulos. Vamos a donde están. Cruzan el mar y se van a donde estaba Jesús y les dice, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. Entonces Jesús los confronta y le dice, mirad, vosotros no me seguís porque visteis el milagro ni por mí, me seguís porque os saciasteis. Entonces Jesús comienza a confrontarles y en el capítulo 6 de Juan podemos ver esta confrontación de una manera extrema. Aconsejo leerlo cuando lleguen a casa, el capítulo entero, y los empieza a confrontar de una manera increíble y empieza a decirles, pero vosotros ¿qué estáis haciendo aquí? Alimentaros no de la comida que perece, sino de la comida que a vida eterna permanece. Vosotros tenéis que entender que no tenéis que saciaros de este pan. Hay un pan más excelente que el que comisteis ayer, más excelente que el que vuestros padres comieron en el desierto, más excelente de cualquier pan que podéis imaginar, el pan que descendió del cielo. Amén. Y este pan que descendió del cielo, el Señor empieza a identificarse con ese pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. A mí, yo soy ese alimento. Empieza Jesús a hacer similitudes entre él y ese pan, que el que lo come nunca jamás tendrá hambre. Y empieza a decir, no, mira, este pan empieza a profundizar más en el contexto de comer de él, y dice, mira, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene parte conmigo, no tiene nada que hacer. El que no toma mi carne ni bebe mi sangre no tiene nada que hacer conmigo. Aquellos que los escuchaban empezaban a ruborizarse, empezaban a no entender, a ponerse nerviosos. ¿Qué clase de exigencia es esta la que me estás diciendo? Y poco a poco, después de la exigencia de nuestro Señor Jesucristo, justamente después de quitarles el pan que les llenaba el vientre y ofrecerles el pan que era el que les llenaba el alma, se fueron.
Cuando les quitaron el pan que venían a buscar y les dio el pan que verdaderamente concedía la vida eterna, se marcharon, porque con el pan que es Cristo venía la exigencia. Y se fueron. Y poco a poco se iba yendo la multitud, y luego de irse la multitud, se dirige a los suyos, a los que Él escoge. Y dirigiéndose a sus discípulos, les dice: ¿acaso queréis iros también vosotros? Jesucristo enseñándoles la puerta a los suyos. Hay muchos principios a resaltar. Pero si pudiéramos resaltar un principio increíble de esta porción de las Escrituras, es que estamos llamados, mis hermanos, no solo a comer la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Amén. Estamos llamados a la obediencia. Amén. No solo a recibir lo que Cristo da, sino lo que Cristo es. Esta expresión de Jesús tan drástica solo pretende poner en situación a sus discípulos. En otras palabras, Jesús les dijo: ¿también solo vinisteis vosotros para saciar el vientre? ¿Acaso os vais a ir como se han ido todos? Pero este mensaje, mis hermanos, que se dijo entonces, no está caducado ni caduca. Amén. En el día de hoy se sigue expresando de la misma manera eficaz y fresco en todas las iglesias, a todos los cristianos del mundo. Muchos vienen para saciar del pan y del beneficio que llena el vientre. Pero cuando el pan ya no es lo que Cristo da, sino lo que Cristo es, la gente se da la media vuelta y se va. Y a los que son suyos hoy, al igual que ayer, el Señor señala diciéndote y diciéndome: ¿acaso quieres irte tú también como ellos? Mis hermanos, Dios por su gracia nos salvó. Amén. Y lo hizo al precio de la sangre de su Hijo. Amén. Siendo aún pecadores, el Señor nos miró y quitó la inmundicia de nuestra alma, de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestra vida, de nuestra boca, de nuestra mente. Nos cambió los ojos, vemos diferente, respiramos diferente. El Señor nos salvó. Somos las personas más afortunadas. Sí, Señor. Amén. Amén. No sabes la dicha que... No lo sabes ni tú ni yo. No lo sabemos. No llegamos a alcanzar que el Señor ya lo ha hecho en ti. Que el Señor ya lo ha hecho en mí y lo quiere seguir haciendo cada día. Formamos parte de aquellos que Dios miró. Piensa por un instante que el Señor te miró. ¿Qué te miró? Que nos miró Dios. Pero Él no solo nos salva para darnos el cielo, que sí, sino aquellos que son apartados, están apartados para servirle. Amén. Apartados para obedecerle. Tenemos que entender que los salvos no viven en condición de reyes, sino en condición de siervos. En condición no de reyes, en condición de siervos y por ende esclavos. Y un esclavo vive para obediencia. Amén. El rey pretende que le sirvan. El esclavo solo tiene una función: servir. Amén. Y no se te ocurra pensar que eres rey. Amén. Todos somos esclavos de Cristo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Amén. Amén, amén. Elegidos en la presencia de Dios Padre en santificación en el Espíritu. El Señor nos apartó, nos escogió y nos santificó para Él. Hasta aquí todo genial, ¿verdad? Amén. Pero continúa diciendo y nos ofrece y nos dice el propósito y dice: para obedecer. Amén. Amén. Escogidos desde antes en santificación por el Espíritu para obediencia. Amén. Por tanto, nosotros no solo estamos escogidos, santificados para ser salvos, que sí, para recibir la gloria venidera y resucitar al
día postrero, que gloria tenga su nombre, sino para obedecerle en esta tierra. Amén, Señor. Amén. Apartados para ser diferentes, apartados para ser un pueblo único y especial que se diferencia de los demás por causa de la obediencia, por causa de la santificación en la obediencia, en el servicio, en la esclavitud, sin ningún tipo de miramiento a nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. ¿Dónde han visto ustedes alguna vez en las Escrituras que Dios mendiga obediencia? Díganme, ¿dónde en las Escrituras hay en algún momento que el Señor suplica por obediencia? Por favor, llorando, obedecerme, desesperado. ¿Hace eso el Señor? ¿Suplica, mendiga obediencia? El Señor no mendiga nunca obediencia, exige obediencia, ordena obediencia. Es por eso mismo que no vemos a Cristo en estos momentos suplicando y atemorizado y tembloroso porque su proyecto de servicio se desmoronaba. Se van todos. Y lo más normal que diga, bueno, mis discípulos no les voy a decir nada, no solo falta que ellos también se vayan. O no, quedaros, que no es tanto. ¿Lo veis así al Señor? El Señor no hace eso, el Señor les señala la puerta. Amén. ¿Queréis iros también vosotros? No suplica obediencia, exige obediencia. Amén. Dios nos ha puesto en una condición, mis hermanos, de estar salvos y solo esperar cómodos en nuestros sofás, lujosos en nuestras casas con aires acondicionados hasta que el Señor venga por su pueblo, sino como esclavos de Jesucristo para obedecer y servirle. Amén. Dios no nos ha puesto en una condición, como hemos dicho, de reyes, sino en una condición de mayordomía y responsabilidad. Por tanto, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos una responsabilidad en la cual Dios nos ha puesto y no podemos ser negligentes ante ella. Dios no es tu siervo, tú eres siervo de Dios. No puedes esperar en tu casa a que todas las dádivas vengan, a que todos los regalos vengan, a que el cielo venga, a que el Señor venga y te salve, y nosotros de mientras con los brazos cruzados cual rey. No somos reyes, somos esclavos. Amén. Por supuesto, y es obvio, y es una realidad y una obviedad, de que no todo el mundo tiene la misma responsabilidad. Claro. No todos tenemos la misma responsabilidad, cada uno tenemos la responsabilidad correspondiente en la base de mayordomía en la cual Dios te ha puesto. Amén. No todos tenemos los mismos dones a ministrar, ni todos tenemos los mismos ministerios que ministrar, ni los mismos servicios que hacer, ni las mismas tareas que realizar, pero todos tenemos que ser altamente responsables con el 1 o el 1000 que Dios te ponga. Amén. Por tanto, no se trata de la cantidad de tareas y la cantidad de responsables, de responsabilidad, lo cual Dios te va a exigir en base a esas cantidades, sino en base a tu conducta de responsabilidad de lo que Dios te ha puesto a tu cargo. Todos tenemos esas responsabilidades. Responsabilidades con nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con sus maridos, con nuestras familias. Responsabilidad con Dios, con el prójimo, responsabilidad con la iglesia, con el hermano. Usted tiene responsabilidades. ¿Usted cree que acaso puede quedarse de brazos cruzados creyendo que solo tienen que hacerle a usted y usted no tiene que hacer nada a los demás? ¿Acaso cree que Dios solo va a atenderlo en base a sus necesidades y usted jamás va a atender las necesidades de Dios? Estamos puestos para obediencia, para obedecer. No solo para comer la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. En este relato podemos ver una actitud, mis hermanos, como hemos dicho, pésima, de la cual debemos huir.
la actitud de aquellos que buscan saciarse. La multitud lo buscaba por el pan que perece, pero no por el pan que a vida eterna permanece. Hoy algunos, de verdad, algunos cristianos se extrañan e incluso los pone en jaque y en duda cuando ven estos movimientos del reino prosperar. Algunos cristianos lo ven y rápidamente detectan la mano del diablo detrás de todo esto. Pero otros se extrañan y dicen, si tienen tanta multitud de gente, si prosperan tanto, tendrán verdad. Pero es que no, mis hermanos, ¿cómo no van a tener aceptación si lo único que ofrecen es riqueza, reino, bienestar, todo bueno, en un contexto material? Sin embargo, ¿qué hicieron? Cuando Jesús multiplicó los alimentos, al día siguiente se apartó. ¿Saben por qué? Dice, porque le querían hacer rey. El Señor se aparta porque lo quieren hacer rey, y esta gente llama a ser reyes. Prospera porque venden cielo sin cruz, pero en cambio Cristo se aparta para dar ejemplo, porque lo que te enseña es una cruz que iba a ser el crucifijo. Amén. Por supuesto que tenemos que entender que hay dos clases de pan que son buenos, y no uno de ellos es malo. Aquí no estamos diciendo que la prosperidad dada por Dios, los beneficios de servirle, los beneficios de estar cerca de Él son desagradables o malos o no los queremos en absoluto. Es un pan que es agradable saciarte de Él. ¡Qué maravilla cuando le pides al Señor en oración por algo y te contesta! ¡Qué maravilla que se sane alguien! ¡Qué maravilla que el Señor te prospere! ¡Qué maravilla que el Señor te dé trabajo! ¡Qué maravilla que el Señor te acompañe! ¡Qué maravilla todo este pan que tiene que ver con el beneficio! ¡Qué maravilla el cielo, mis hermanos! Amén. Pero es la consecuencia y no el propósito. Amén. Porque el propósito de Dios para contigo es el pan que a vida eterna permanece. Amén, amén. El cuerpo, la carne y la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, aquí no tenemos el problema que tenemos dos tipos de pan, uno es malo y uno es bueno, sino el problema es que tomamos uno, el que me sacia y quiero, y desecho el otro porque me hace responsable de lo que tengo que hacer. Toma el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Él es el pan que necesitamos, mis hermanos. En el 6:48 de Juan dice, yo soy el pan de vida. Sigue diciendo el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida, por la vida del mundo. Continúa diciendo, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. ¿Dónde está la vida eterna? ¿En la dádiva o en el dador? La vida eterna, tu vida, la satisfacción verdadera, no está en lo que da, sino en el dador que es Él. Amén. Es su carne, es su sangre, es Él al que nos lo tenemos que comer. Amén, Señor. Esta expresión de la carne y la sangre es bastante fuerte, ya que interpretándolo literalmente parece que hable de canibalismo. ¿Cómo carne y sangre? Me pongo aquí, empezáis a cortarme a pedazos. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Pero tenemos que entender también el propio contexto del pueblo de Israel. Imagínense las leyes alimentarias del pueblo de Israel, las leyes de los sacrificios. No se puede sacrificar una persona por otra, no podemos comer sangre, menos humana. Imagínense esta expresión de Jesús en los tiempos del primer siglo. Pero en realidad, lo que Cristo quería decir no era algo tan ajeno al pueblo de Israel. No solo estamos en un contexto en Juan 6 de la multiplicación de los panes, sino también estamos en un contexto en el cual la época de la Pascua, la fiesta de la Pascua estaba cerca. Cerca, estaba el día. En cambio el Señor, como era cercana la fiesta de la Pascua, ¿qué empieza a hablar?
empieza a hablar de carne, de sangre y de alimento y de comer. ¿Y qué viene a significar esto? Cristo vino, era león, siempre fue león. Amén. Pero también vino como cordero. Amén. Y viniendo como cordero vino para expiación del mundo. Por tanto, la fiesta que se avecinaba venía a tipificar el cordero que iba a morir. Amén. ¿Y qué hace el sacerdote que sacrifica en el altar? Participa del altar para comida propia. Y come de la carne del altar y se vincula al altar, como está escrito. Y Jesús, por tanto, no estaba hablando de algo ajeno a lo que el pueblo de Israel hacía de continuo, sino que les estaba diciendo tal cual: el cordero se sacrifica y el sacerdote participa de la carne, así tenéis que participar como cordero que soy de mi carne y de mi sangre. Amén. Por eso más para adelante vemos como el Señor lo dice claramente y se vincula a la fiesta de la Pascua, tomando los símbolos de la fiesta, y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Amén. Mi carne y mi sangre. ¿Y esto saben a lo que viene a significar? No viene a significar algo extraño, simplemente así de llano, que formes parte de Él y Él forme parte de ti. Amén. Gloria a Dios. Barclay da un símil que me ha encantado. Dice: una persona puede tener un libro maravilloso de conocimiento extremo en la estantería de su casa durante muchos años. Y ese libro lo tiene en su casa, es de su propiedad y forma parte de sus posesiones, y ahí está. Pero está en la estantería de su casa, forma parte de lo que tiene, pero no forma parte de lo que él es. Pero en cambio, cuando esta persona propietaria del libro decide tomarlo y leerlo, el libro, esas letras, ese conocimiento, ahora ya no está en la estantería solamente, sino también forma parte de la persona. Porque cuando interactúas con el objeto y el objeto interactúa contigo, hay una vinculación que se une y forma parte intrínsecamente el uno del otro. Por tanto, cuando Cristo enseña esto y tomamos de su carne y tomamos de su sangre en un contexto espiritual, por supuesto, nos vinculamos a Él no como algo que está en un estante, sino como algo que vive dentro de nosotros. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Así pues, ellos no es que no lo entendieran. Los que se marcharon no es que no lo entendieran, algunos seguramente no lo entendieron, pero la mayoría no es que no lo entendieran, sino todo lo contrario, se marcharon porque lo entendieron demasiado. Me voy, no entiendo, me habla en chino, no, te entiendo demasiado. Sé lo que me estás diciendo, me marcho. Si notan, la expresión que utiliza cuando habla y utiliza la palabra, dura palabra es esta, noten que no dice difícil. La palabra es escleros en griego y no tiene que ver con difícil palabra que se podría asimilar a difícil de comprender, sino que dicen dura palabra. O sea, la comprendo y la palabra me es difícil, no, dura de asimilar. La comprendo, pero ¿cuánto me va a costar obedecer? Por tanto, al comprenderlo demasiado se marchan. Por tanto, no era difícil de entender, sino difícil de asumir y de asimilar. Y de la misma manera que antes, pasa exactamente igual que ahora. La gente no desiste porque están confundidos. La gente no se marchará de este lugar porque están confundidos. La gente se marchará de los lugares donde practican santidad porque entienden demasiado y no están dispuestos a que esta dura palabra forme parte de mi obediencia. No es la incomprensión, es la falta de aceptación. Y es por eso que estos se marcharon. Y es por eso mismo que fue una oportunidad perfecta para confrontar a los que escogió con esta realidad. ¿Queréis iros también vosotros? Pareciera ser que vemos a Jesús demasiado severo, como hemos dicho antes, ¿verdad? Ten cuidado, Jesús. Se te pueden ir. ¿Dónde está tu delicadeza y tu tacto?
¿Dónde está tu sabiduría, Jesús? ¿Dónde está tu amor y misericordia? ¿Dónde está tu cautela? ¿No entiendes que te vas a quedar solo, Jesús? Pero mis hermanos, en ocasiones de verdad, creedme, que no entendemos a Jesús, no entendemos la palabra ni el propósito de Dios para con nosotros. En ocasiones lo tergiversamos todo e intentamos aplicar nuestro intelecto y moralidad a la manera de desarrollarnos como cristianos, y por eso hay fracaso tras fracaso tras fracaso. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Acaso creen que el propósito de Cristo era echar a los que eran suyos? Otra vez. ¿Acaso creen que el propósito de Cristo era echar a los que eran suyos? El propósito era doble. Que se marcharan los que no eran, pero los que sí eran reaccionaran. Amén. No quería echarlos. Sabía que enseñándoles la puerta iba a sacudirlos. Amén. Amén. ¿Dónde vemos en las Escrituras que Dios muestra la puerta de salida al débil? Verdad, Señor. ¿Dónde vemos en las Escrituras que Dios muestra la salida al caído y al incapacitado? ¿Dónde vemos en las Escrituras que la persona que lo intenta y fracasa y lucha con todas sus fuerzas, Dios lo pone de patitas en la calle? ¿Dónde está eso en mi Biblia? ¿No escoge Dios lo vil y lo despreciado del mundo? Amén. Amén. ¿No escoge Dios al que no sabe? ¿No escoge Dios al que no tiene capacidad? ¿No escoge Dios al que fracasa? ¿No escoge Dios al caído? Aleluya, Señor. ¿No escoge Dios al que se da de bruces 20 veces porque 20 veces lo intenta y 20 veces fracasa? Ay, ¿No Señor. coge Dios a esos? Amén. ¿No coge Dios y se va a Lodebar a buscar a Mefiboset tullido de los pies para que se siente en la mesa? Amén. ¿Es que acaso Dios va tocando las puertas de los palacios y las cátedras? ¿No coge Dios? ¿No nos cogió Dios a nosotros? Amén. Mis hermanos, si fuera lo contrario, yo no estaría aquí. Amén. Porque vil, despreciado, sin capacidades, ese soy yo. Amén, Señor. ¿O qué os creéis? Ten misericordia, Señor. ¿Que tengo aquí las máximas capacidades del mundo, el mayor conocimiento? ¿Qué va, mis hermanos? Su pura misericordia. Amén. Su pura gracia. Mis hermanos, me hago partícipe de los defectos de toda la congregación. Sus deficiencias son parte de mis deficiencias. No están ustedes y estoy yo. ¡Ay, Señor! Están ustedes y yo. Amén. Porque soy uno más, caminando y levantándome y apretando los dientes. Y me equivocaré 1000 veces, pero la diferencia no se trata de las capacidades, sino de la voluntad de la persona. Aleluya. Amén. ¿Qué es lo que quiere usted? El Señor me rescataba mostrándome la puerta. ¿Quieres irte, Andy, tú también? ¿Quieres irte, Andy, tú también? Tú también te quieres marchar. Pero hay los que son suyos. Los que son suyos solo pueden expresar lo mismo que Pedro expresó. ¿A dónde iremos? Amén, Señor. Amén. ¿A dónde iremos? Amén, Señor. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de misericordia. Amén. Esta tarde el Señor te muestra la puerta y te dice: ¿queréis iros también vosotros? Pero no porque seáis débiles o porque tengáis fallos y defectos,
o porque os cueste, o porque tengáis incapacidades, o porque no podáis. El Señor eso es lo que ve para escoger. Sino para sacudiros. Y para que si se tienen que ir los que no son suyos, se irán, pero para vosotros, que esa reacción y que esa puerta de salida os haga ver la puerta de entrada, que es Cristo. Amén. Cristo, mostrándome la puerta de salida, me mostró la puerta de entrada. Yo soy la puerta. Amén. Dijo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tus dificultades, tus incapacidades, tus defectos te hacen apto, porque en Cristo pueden ser rectificados en el nombre de Jesús. Amén. Y esa es la reacción, mis hermanos, de los suyos. Los que no son suyos comprenden demasiado y se van, se irán. Pero los que son suyos quizá vean el umbral de la puerta y cuando lo vean digan, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? No me ofrece nada el mundo, no me ofrece nada el pecado, ya no encuentro satisfacción ahí. Solo tú, Señor mío, tienes palabras de vida eterna. Gloria a Dios. El Señor te exige obediencia solo para estar contigo. Solo para estar contigo. Solo para estar contigo. El Señor quiere estar contigo. El Señor quiere capacitarte. El Señor quiere que pases de estar recostado en el césped y que los discípulos te traigan el pan y después recojan lo que te ha sobrado, a ser parte de aquellos que reparten. Amén. Quiere cambiarte tu estado, de que te sirvan a servir. Él quiere estar contigo. Dice Marcos 3, 13, 14, termino y me he pasado mucho rato del que quería y tenía pensado. Dice, después subió al monte y llamó así a los que quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Fíjense ustedes el contexto de la obediencia. Os escojo, y el predicar es algo que vendrá, y es obediencia, pero os escojo para estar con vosotros. Amén. Porque el Señor lo que quiere es que estés con Él. Amén. Y estando con Él, todo lo que tú eres que te estorba para servirle va a cambiar. Sí, Señor. Por tanto, termino como he empezado. Muchos se fueron porque comprendieron demasiado. Amén. Pero ¿acaso también pensáis iros vosotros? ¿Acaso queréis iros también vosotros? Yo sé que en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas, y oro y anhelo para que brote una respuesta verdadera que diga a dónde vamos a ir. Amén. Si solo tú tienes palabras. Amén. Dios mío. Vamos a dar gracias.